Imagina despertar y descubrir que mientras dormías alguien reorganizó tu agenda, resolvió un imprevisto, reprogramó una reunión y optimizó tu día sin que tocaras una pantalla. No es ciencia ficción. Es el salto de usar herramientas digitales a tener agentes inteligentes que trabajan por objetivos. En este video vas a entender por qué estamos dejando atrás la era de las apps y entrando en la era de los compañeros digitales. Si te interesa el futuro de la inteligencia artificial explicado de forma clara y profunda, suscríbete gratuitamente ahora y acompáñanos en este recorrido. Lo que está cambiando no es solo la tecnología. Es tu forma de trabajar y decidir. Durante más de 4 décadas hemos interactuado con computadoras como quien manipula instrumentos de precisión. Abrimos programas, pulsamos botones, seguimos menús. Hemos sido operarios de nuestras propias herramientas digitales. Pero algo está cambiando. Estamos pasando de la era de las herramientas a la era de los compañeros digitales. Antes, la computadora esperaba órdenes. Ahora empieza a perseguir objetivos que los humanos le delegan. El software convencional es determinista. Funciona bajo recetas rígidas. Si ocurre A, entonces ejecuta B. Una hoja de cálculo no comprende tus finanzas, solo realiza operaciones sobre celdas definidas. Ese software es pasivo, porque espera instrucciones. Es rígido, porque no se adapta a situaciones no previstas por su programador. Es aislado, porque vive encerrado en su propia ventana. Un agente inteligente, en cambio, opera diferente. No recibe una lista minuciosa de pasos. Recibe una misión. En lugar de haz clic aquí, luego allá, escucha logra este objetivo. Si el software tradicional es un coche que debes conducir, el agente es un chofer al que solo le dices llévame al aeropuerto lo más rápido posible. Elige ruta según el tráfico, decide atajos, reacciona ante imprevistos. No espera que le dictes cada giro. Para que algo sea realmente un agente y no simplemente un programa de inteligencia artificial, debe poseer 3 capacidades fundamentales que funcionan en bucle continuo. Primero, percepción. El agente no solo procesa lo que escribes en una barra de búsqueda. Percibe su entorno digital. Puede leer correos, analizar tu calendario, observar tu ubicación, interpretar patrones financieros o fluctuaciones de mercado. Su mundo es un río de datos en movimiento constante. Segundo, razonamiento. Aquí ocurre la alquimia invisible. El agente transforma información en plan. Si le pides organizar una fiesta de cumpleaños, descompone la meta en subtareas, invitados, presupuesto, lugar, fecha. No necesita un guión detallado. Construye su propio plan cumplir el objetivo. Tercero, acción. No se limita a sugerir. Ejecuta. Puede interactuar con sistemas externos, utilizar APIs, enviar mensajes, realizar pagos bajo reglas establecidas, controlar dispositivos físicos. Anshapad describe cómo hacer una reserva. Un agente la hace. ¿Por qué esta revolución no ocurrió en los años 90? Porque faltaba una pieza crucial, comprensión del lenguaje natural. Antes, para que una máquina entendiera la frase reserva una mesa, había que programar innumerables variantes. Hoy los modelos de inteligencia artificial captan intención y contexto. Entienden que una cena implica personas, horarios, ubicaciones y preferencias. No buscan solo palabras, interpretan significados. Estamos en un punto de inflexión. La potencia de cálculo se volvió accesible. Los modelos alcanzaron un nivel de competencia que permite delegar tareas reales. Y esa delegación transforma también nuestra psicología. Durante décadas aprendimos a usar computadoras. Memorizamos atajos de teclado, estructuras de carpetas, jerarquías de menús. Con los agentes inteligentes, esa pericia técnica pierde centralidad. La habilidad emergente es la supervisión. Pasamos de redactores a editores jefe. De músicos a directores de orquesta. El agente produce borradores, propone soluciones, ejecuta tareas. Nosotros aprobamos, ajustamos, definimos criterios. La idea de asistentes digitales no es nueva. Hubo intentos tempranos de interacción por voz que prometían naturalidad conversacional. Sin embargo, aquellos sistemas estaban basados en árboles de decisión rígidos. Detectaban palabras clave, consultaban bases de datos predefinidas y respondían con frases programadas. Si el usuario salía del guión, el sistema se desorientaba. No había síntesis,
Solo ramificaciones condicionadas. Eran interfaces de voz para el mismo software de siempre. La chispa del cambio llegó cuando dejamos de intentar programar todas las respuestas posibles y comenzamos a entrenar modelos para comprender conceptos. Cuando hoy le pedimos a un agente que organice nuestra semana, no busca la palabra semana en un diccionario digital. Comprende el flujo del tiempo, la importancia relativa de reuniones, la logística de desplazamientos, incluso la fatiga humana. En el corazón de esta autonomía se encuentra el bucle agéntico. Es un ciclo que ocurre en fracciones de segundo. Observación. El agente examina su entorno digital. Reflexión. Interpreta metas y restricciones. Planificación. Divide la tarea en pasos. Acción. Interactúa con sistemas externos. Evaluación. Comprueba resultados y ajusta si es necesario. Si algo falla, no se detiene en un mensaje de error. Replantea. Persiste. Este comportamiento marca la diferencia esencial con el software tradicional. El software clásico, ante un error, se detiene y devuelve el problema al usuario. El agente asume el error como parte del proceso y continúa iterando hasta aproximarse a la meta. Durante años, nuestra vida digital estuvo fragmentada en aplicaciones. Una para mensajería, otra para mapas, otra para reservas, otra para calendarios. Nosotros actuábamos como puentes humanos entre sistemas que no conversaban entre sí. Si queríamos organizar una cena, saltábamos de una aplicación a otra como equilibristas digitales. En la era de los agentes, las aplicaciones no desaparecen, pero dejan de ser la interfaz principal. Se convierten en infraestructura. En lugar de abrir 4 apps, le decimos a nuestro agente que organice la cena del viernes con determinado grupo en un lugar que agrade a todos. El agente dialoga con las APIs necesarias y coordina la operación. La interfaz visible se simplifica. La complejidad se desplaza hacia capas invisibles. Delegar, sin embargo, no está exento de riesgos. Un agente autónomo interpreta objetivos. Y una interpretación imperfecta puede generar resultados indeseados. Si se formula una meta sin matices, el agente podría cumplirla de manera literal pero inconveniente. Este es el desafío del alineamiento. A medida que pasamos del software que ejecuta instrucciones exactas al agente que infiere intenciones, la claridad de nuestras metas se vuelve crucial. En este nuevo escenario, nuestro rol evoluciona. Ya no somos los obreros del teclado. Somos arquitectos de procesos. Definimos qué se debe lograr y bajo qué valores. El agente ejecuta dentro de ese marco. Las propiedades fundamentales de un agente inteligente consolidan esta transformación. La primera es autonomía. Capacidad de decidir sin intervención constante. Un editor de fotos no aplica filtros por sí solo. Un agente encargado de optimizar gastos en la nube puede monitorear consumo, identificar ineficiencias y apagar servidores innecesarios según criterios establecidos. La segunda es proactividad. No espera a que el problema se manifieste de forma explícita. Detecta señales tempranas y actúa. Si observa congestión en tu ruta habitual antes de una reunión importante, puede sugerir salir antes o reprogramar el trayecto. La tercera es sociabilidad. Un agente no vive aislado. Se comunica con otros agentes y sistemas. Puede negociar recursos, coordinar tareas, intercambiar información. Donde el software tradicional exporta archivos, el agente intercambia propuestas. La cuarta es aprendizaje y adaptabilidad. El software clásico permanece estático hasta recibir una actualización manual. El agente aprende de la experiencia. Ajusta sus modelos internos según tus preferencias y según cambios en el entorno. La quinta es persistencia. No se extingue cuando cierras una ventana. Mantiene memoria, estado y objetivos a lo largo del tiempo. Opera en segundo plano. Vigila oportunidades y riesgos mientras tú te concentras en otras dimensiones de tu vida. Si observamos ejemplos reales, la diferencia se vuelve tangible. En ciertos sistemas de seguros automatizados, los agentes no solo reciben reclamaciones. Analizan lenguaje, contrastan datos históricos, estiman riesgo y toman decisiones de pago en segundos. En proyectos experimentales de agentes autónomos conectados a Internet, se les asignan misiones amplias como investigar productos, comparar precios, verificar reseñas y sintetizar conclusiones. Frente a obstáculos como enlaces rotos o información contradictoria, reformulan su estrategia en lugar de rendirse.
También existen sistemas multiagente donde distintas entidades digitales asumen roles complementarios. Uno diseña, otro implementa, otro revisa. Interactúan, corrigen errores y producen resultados funcionales en tiempos sorprendentemente breves. Es como observar una pequeña empresa virtual compuesta por inteligencias especializadas que dialogan entre sí. Este panorama redefine la relación humano-máquina. La computadora deja de ser martillo y se convierte en colega. No uno que tenga conciencia en el sentido humano, sino uno que exhibe una forma de conciencia funcional. Percibe, razona, actúa y evalúa dentro de un marco de objetivos. La transición no es solo tecnológica. Es cultural. Requiere aprender a formular metas con precisión, establecer límites éticos y supervisar resultados con criterio crítico. Delegar no significa abdicar. Significa redistribuir esfuerzo cognitivo. Si el siglo XX nos enseñó a mecanizar el trabajo físico, el XXI nos está enseñando a externalizar parte del trabajo. Y en ese proceso, nuestra identidad laboral se desplaza. El valor ya no radica tanto en ejecutar cada paso, sino en comprender el panorama general. La herramienta obedecía. El compañero interpreta. La herramienta requería atención constante. El compañero devuelve tiempo. La herramienta amplificaba fuerza. El compañero amplifica intención. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva capa en la historia tecnológica. No es simplemente más software inteligente. Es software con iniciativa. Software que habita el intervalo entre nuestro deseo y su realización. El desafío consiste en guiar esta transición con responsabilidad. Diseñar agentes alineados con valores humanos, transparentes en sus decisiones, auditables en sus acciones. Porque cuanto más capaces sean, mayor será el impacto de sus elecciones. El salto de la herramienta al compañero no elimina la necesidad de criterio humano. La intensifica. Nos invita a pensar con mayor claridad sobre lo que realmente queremos lograr. En ese diálogo continuo entre intención humana y ejecución digital se construye el futuro. Y quizá, cuando despertemos cada mañana y escuchemos el resumen de nuestro día preparado por una entidad que trabaja mientras dormimos, no sentiremos que una máquina nos reemplaza. Sentiremos que una parte de nuestra capacidad de acción se ha expandido. Como si hubiéramos extendido la mente más allá del cráneo y la hubiéramos conectado a un sistema que no se cansa, no se distrae y no olvida el objetivo. Ese es el verdadero cambio. No es que el software se haya vuelto más complejo. Es que ha comenzado a comportarse como un colaborador. Y en esa colaboración se redefine lo que significa trabajar, decidir y crear en la era de los agentes inteligentes. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo estamos pasando de herramientas digitales a verdaderos agentes inteligentes, te invito a suscribirte gratuitamente al canal para no perderte los próximos análisis y explicaciones. Activa las notificaciones y continúa aprendiendo con los videos recomendados que aparecen a continuación, donde profundizamos aún más en inteligencia artificial, agentes y el futuro del trabajo. Tu apoyo es clave para que esta comunidad siga creciendo.